En cuestión de días, este hombre se enfrentó a las pérdidas más dolorosas de su vida. Al volver a casa, descubrió que su esposa y su hija habían sido cruelmente asesinadas. Poco antes, había recibido una llamada de emergencia en la madrugada. Y después se apresura a ir a casa de su compañero más cercano. Un agente le informa que su compañero se ha quitado la vida en su propia casa. El hombre no puede creerlo, porque ayer mismo se encontró con su compañero en un bar, y en ese momento él todavía estaba muy animado. ¿Cómo podría haberse ido de este mundo así? Pero el agente se sorprende al escuchar eso, porque los resultados de la autopsia indican que el compañero murió la noche anterior a eso. Esto deja al hombre completamente desconcertado. Es entonces cuando se esfuerza por sentarse y recordar todo lo que ha ocurrido. James y Buster son miembros del mismo equipo de las Fuerzas Especiales Navy SEAL, pero James es el comandante del equipo, y Buster es su compañero más cercano. Ese día, James recibe una orden de sus superiores. Debe liderar a 13 SEAL hasta Siria para capturar al químico Dr. Kahani, con el objetivo de impedir la filtración de armas químicas. James ha pasado por innumerables batallas, así que esta misión le resulta extremadamente sencilla. Pero nadie imaginaba que esta operación, aparentemente simple, marcaría el inicio de la pesadilla de James. Tras diseñar un plan meticuloso, esa noche James guía a los miembros del equipo a la acción. Pero inesperadamente, nada más acercarse al objetivo, caen en una emboscada. El enemigo parece haber conocido de antemano su plan de combate. Han colocado numerosas trampas en el camino. Finalmente, el equipo de James es rodeado y atacado. Los miembros del equipo resultan gravemente heridos. Las fuerzas de apoyo llegan y los evacúan a una zona segura. Solo cuando James sube al helicóptero descubre que casi todos sus compañeros han muerto. Después de que los cuerpos de los miembros de su equipo son repatriados, James es llevado a una habitación. El comandante le pregunta sobre los detalles de la operación. James relata honestamente lo ocurrido, pero cuando el comandante reproduce la grabación de audio, James queda estupefacto. Las palabras en la grabación no fueron dichas por él. Está claro que alguien quiere inculparlo. Después, James es obligado a someterse a un examen. El comandante sospecha que durante el combate James sufrió un golpe en la cabeza, lo que provocó que sus recuerdos se volvieran confusos. Pero los resultados son completamente normales. El médico le dice a James que vaya a casa a descansar y que evite el alcohol. Si más adelante recuerda algo, volverán a examinarlo. Esa noche, James se reencuentra con Buster, el único superviviente del equipo, en un bar para beber. Juntos rememoran a los compañeros caídos. Justo en ese momento, una periodista llamada Katie se sienta junto a James, sin ningún reparo. Nada más sentarse e intenta entrevistarlo. Katie quiere que le cuente en detalle todo lo relacionado con esta operación. James no dice nada. Le sirve a Katie lo que queda de su trago. Se da la vuelta y se marcha. Poco después, James regresa del frente a su tierra natal. Nada más bajar del avión, ve a su buen amigo Ben esperándolo. En el camino, James le cuenta a Ben las coincidencias sospechosas de esta operación. Ben simplemente lo consuela con unas pocas palabras. Al poco rato, James llega a casa sano y salvo. Pensaba que podría vivir tranquilo con su familia un tiempo, pero no imaginaba que acabaría arrastrando a sus seres queridos al peligro. A la mañana siguiente, James recibe una llamada de emergencia. Se apresura a ir a casa de Buster y le informan de que murió anteayer. Pero si ayer mismo James se reunió con él. Al escuchar esto, James queda realmente confundido. Después va a buscar a Ben y lo invita a relajarse en el mar. En el barco, James expresa sus dudas. Saca la pertenencia que Buster dejó, una pistola de 9 milímetros, pero el arma favorita de Buster en vida era otro tipo de pistola. Por lo tanto, aunque Buster hubiera buscado la muerte, jamás habría usado una pistola de 9 milímetros. Este es el mayor punto de sospecha. James guarda sus dudas y asiste al funeral de sus compañeros de armas. Después del funeral, James vuelve a casa y descubre que un coche lo está siguiendo. Así que, al llegar, le pide a su esposa que entre primero para proteger a su hija, mientras él da la vuelta sigilosamente, preparado para matar. Pero la sorpresa es que la persona en el coche resulta ser la periodista que conoció en el bar aquella noche. James invita a Katie a entrar al garaje. Katie cree que James ha aceptado la entrevista, pero inesperadamente él le pregunta si recuerda al hombre que estaba sentado a su lado aquella noche. La respuesta de Katie enloquece a James. Ella dice que aquel día no había nadie a su lado. Dicho esto, saca el informe de la autopsia de Buster. La hora de la muerte es, efectivamente, un día antes de que ambos se encontraran. Antes de que Katie pueda terminar de hablar, James la echa. Ella no tiene más remedio que dejar su tarjeta de visita y marcharse. Después de que Katie se va, James mira el informe de la autopsia con desconcierto. Al mismo tiempo, los recuerdos en su cabeza comienzan a volverse caóticos. Hace un momento estaba bebiendo con Buster. Al instante siguiente, el asiento a su lado está vacío, así que guarda la pistola de Buster en la caja fuerte. James sube a decirle a su esposa que quiere ir al hospital a hacerse un chequeo. Quizá realmente tenga un problema en la cabeza, pero James no imagina que esa será la última vez que hable con su esposa. Al día siguiente, James va al hospital para una resonancia
resonancia cerebral. Mientras lo introducen lentamente en la máquina de resonancia magnética, las imágenes de aquella batalla aparecen en su mente. La muerte atroz de sus compañeros es algo que James difícilmente podrá olvidar. No sabe cuánto tiempo pasa hasta que el examen cerebral se completa. Nada más salir de la máquina de resonancia, ve a un hombre enmascarado apuntándole con un arma a la cara. James levanta ambas manos y se incorpora lentamente. En ese momento aparece otra pistola a su lado, pero James, con total sangre fría, tras caer al suelo, James dispara de inmediato varias veces. James, furioso, le mete los dedos en los ojos al adversario. Los dos enmascarados unen fuerzas para inmovilizar a James e intentan clavarle el cuchillo en el cuello, pero James es tremendamente tenaz. Prefiere morir antes que someterse. James aprovecha la oportunidad para recoger rápidamente el arma del suelo. El otro, al verlo, sale corriendo. James revisa instintivamente las balas del arma. Al mirar con atención, descubre que es la misma pistola que él mismo guardó bajo llave en la caja fuerte la noche anterior. En ese momento, James comprende de golpe que algo anda mal. Llama por teléfono mientras conduce frenéticamente hacia su casa. James llega rápidamente, entra con cautela. El silencio de la casa lo aterroriza. Finalmente, James encuentra a su esposa y a su hija abatidas a tiros en la cocina. El espíritu de James se derrumba al instante. Nunca nadie ha sido tan desgraciado como James. En solo 2 días ha asistido al funeral de 15 personas, entre ellas su esposa y su hija. James guarda en su interior un dolor inmenso mientras entierra a sus seres queridos. Jura que, sea quien sea el asesino de su familia, lo hará pagar con su vida. Después del funeral, James se sienta frente a las tumbas durante largo rato, sin querer marcharse. Al anochecer, James se sienta solo en la cocina, sumido en la tristeza. Después, en la habitación de su hija, contempla el retrato familiar. Le hace recordar los tiempos felices del pasado. James no puede creerlo. Una familia de 3 personas, cálida y feliz, se ha desmoronado en una sola noche. A la mañana siguiente, los agentes de la Oficina de Investigación Criminal de la Armada llaman a la puerta de James. En el instante en que ve a la gente, recuerda que la persona encargada del caso de Bowser era la misma. El agente va directo al grano. Ha venido a revisar la caja fuerte donde James guarda las armas. James lo deja pasar y abre la caja fuerte. Después de examinarla un rato, el agente le pregunta a James quiénes conocen la combinación de la caja fuerte. James responde que solo su huella dactilar puede abrirla. El agente insiste. Si es así, aparte de James nadie puede abrir la caja fuerte y llevarse la pistola, ¿verdad? James dice que alguien podría haber usado tecnología avanzada para robar sus pertenencias. El agente quiere seguir preguntando, pero James pierde la paciencia. Le señala con el dedo en la cara y le grita que los del NCIS son basura. El caso lleva tanto tiempo y los agentes no salen a investigar a los criminales, sino que vienen a molestar a la víctima una y otra vez. James también recalca que Bowser jamás se habría quitado la vida. Al escucharlo, el agente no se enfada, lo tranquiliza y se marcha. Al día siguiente, Katie y el agente acuden juntos al hospital a inspeccionar, pero al llegar a la escena, el agente le dice que después de lo ocurrido, él fue el primero en llegar al lugar. Sin embargo, aparte de unas balas disparadas por James, no hay rastro alguno de los atacantes, no se encontraron cuerpos ni sangre. Además, el lugar no tiene cámaras de vigilancia, así que nadie sabe lo que realmente sucedió. El agente analiza que es posible que James efectivamente peleara con los agresores, pero que la escena fue limpiada antes de que llegara la policía. O quizá no ocurrió nada en absoluto. El ataque que James relata sería resultado de sus alucinaciones. Debió tener alguna razón para ir al hospital a hacerse un examen cerebral, pero a juzgar por el comportamiento de James, el agente cree que sus palabras son verdad. Ahora él y la policía deben encontrar pruebas. Por la noche, James sigue sentado inmóvil en su casa. De repente escucha un ruido afuera, empuña su arma y se acerca sigilosamente a la puerta para abrirla y observar. Resulta que la persona afuera es Katie. Al principio, James le dice que no tiene nada que decirle, pero Katie dice algo que lo hace cambiar de opinión. Una vez sentados, ella le informa que el agente fue el primero en llegar a la escena y que no encontró rastro alguno de los agresores. James dice que hay muchas organizaciones profesionales capaces de limpiar una escena a toda velocidad. Entonces Katie saca de su bolso el informe policial sobre Bowser. James lo abre y descubre algo. En el caso de Bowser, el agente también fue el primero en llegar a la escena. Lo nota de inmediato como algo anómalo. Después de que Katie se marcha, James investiga solo la información del agente en internet. Solo pretendía indagar un poco, pero termina descubriendo algo inesperado. James amplía la foto del agente y luego
luego coloca 2 dedos sobre la imagen. De pronto se da cuenta de que los ojos de la gente son idénticos a los del hombre enmascarado. En ese momento recuerda todo lo sucedido recientemente. Cuando James descubrió que su esposa e hija habían sido asesinadas, lo primero que hizo fue llamar a la policía. En teoría, el primero en llegar a la escena debería haber sido la policía, no un agente del NCIS. Por lo tanto, las acciones de este agente resultan muy sospechosas. Así que James se equipa con su mejor armamento y comienza a vigilar a la gente. Fotografía las actividades cotidianas de la gente y estudia sus hábitos. Después le entrega el material de la investigación a Ben. Quiere que Ben ayude a investigar la identidad de la gente, ya que trabaja para la CIA y le resultará más fácil acceder a la información. Ben acepta sin hacer muchas preguntas. James no descansa ni un momento. Aprovechando que la gente está en el trabajo, se cuela en su alojamiento. Después de confirmar que no hay nadie en casa, conecta un disco duro al ordenador de la gente y copia los datos. Tras la copia, siguiendo las fotos tomadas previamente, devuelve el ordenador a su posición original. Después se marcha en silencio, como si nunca hubiera estado allí. Por la noche, James espera ansioso en casa. Justo entonces, Ben llama a su puerta. Nada más entrar, Ben le dice apresuradamente que tiene un nuevo hallazgo. Solo 2 días antes de lo que le sucedió a la familia de James, el agente había obtenido los documentos de James de la base de datos. Es muy probable que el agente sea el culpable. Dicho esto, Ben saca un paquete. James lo abre apresuradamente. Dentro hay una de las pistolas favoritas de Buzzer. Esta será el arma con la que James vengará a su familia y a sus compañeros. En plena noche, James irrumpe de nuevo en la casa de la gente, abre sigilosamente la puerta de la habitación. James se acerca a la cama. Primero guarda en una bolsa el arma que la gente tenía junto a la almohada. Después le introduce el grueso silenciador en la boca. James le ordena a la gente que deje sus 2 brazos al descubierto. Tras comprobar que no tiene heridas en las manos, James sabe que no es el enmascarado, pero sin duda sabe algo. Bajo el interrogatorio de James, el agente pronuncia el nombre de Agnion. Solo sabe que esta persona deposita dinero en su cuenta. Agnion le ordenó a la gente que siguiera sus instrucciones. De repente, James queda como paralizado. El agente aprovecha la oportunidad para contraatacar. El agente muere en el acto. James prepara la escena para que parezca un accidente y desaparece en la oscuridad. Ahora le toca a Agnion recibir su castigo. Después de eliminar al agente y conocer el nombre de Agnion, James busca información sobre esta persona en internet. Entonces aparece una palabra clave: Capstone Industry. James decide incluir a todos los cerebros implicados en su lista de ejecución. Primero reúne todas las armas de su casa, después empaqueta todo y lo mete en el coche. James se convierte en un arsenal militar ambulante. Luego queda con Katie. Se encuentran en un restaurante concurrido. Nada más sentarse, James le pregunta apresuradamente si alguna vez ha oído hablar de Agnion o de Capstone Industry. Katie lo mira sin responder. Entonces saca del bolso el informe médico de James. Él contempla los resultados con asombro. Las imágenes muestran que James tiene un tumor en la cabeza. En ese momento, James no puede aceptar la realidad. Katie le dice que está enfermo, que todos son delirios suyos, que incluso todo ha sido causado por sus alucinaciones. Pero justo entonces James detecta a un individuo sospechoso cerca. Interrumpe de inmediato a Katie y le dice que lo siga. A estas alturas, Katie está convencida de que James está enfermo, pero como quiere investigar la verdad, lo sigue afuera. James le dice a Katie mientras corre que es muy probable que lo estén vigilando. Katie lo duda y cree que es imposible. Cuando los dos suben al coche, James ve en el retrovisor que el hombre sospechoso también arranca su vehículo. Pisa el acelerador a fondo marcha atrás. James le dice a Katie que no se mueva y abre la puerta para bajar. En cuanto pone un pie fuera, después de confirmar que el adversario está muerto, encuentra un dossier en su coche. De vuelta en el vehículo, James le pasa los documentos a Katie para que los revise. Cuando ella ve que aparece información sobre James, comprende que su suposición era errónea. En ese momento, James le pregunta a Katie si todavía cree que ha perdido la razón. Poco después, ambos se retiran a un aparcamiento cercano. Tras cambiar de coche, James le da a Katie una pistola para que se proteja. Antes de marcharse, Katie le pide la información de Capstone Industry y le dice que lo ayudará a seguir investigando. Después, cada uno toma su camino. Por la noche, James queda con Ben en una casa apartada. Nada más encontrarse, James le entrega los documentos sobre Agnion a Ben y le pide que lo investigue. A la mañana siguiente, Ben aparece en el campo de golf donde Agnion está jugando. Tras un largo periodo de vigilancia, finalmente determina los movimientos de Agnion. En plena madrugada, Agnion acaba de terminar una fiesta y se prepara para descansar. Justo cuando se está lavando los dientes, suena música en el dormitorio. Agnion entra con cautela en la habitación para comprobarlo. De repente, una silueta imponente aparece detrás de él. Cuando despierta, descubre a James de pie frente a él,
mientras que él está completamente desnudo y atado a una silla. Como Agnion es un cobarde, James no necesita amenazarlo mucho. Le basta con decir unas pocas palabras para que el tipo esté a punto de orinarse encima del miedo. Finalmente, Agnion pronuncia el nombre de Steven. Él solo cumplía órdenes. Todo está relacionado con un proyecto llamado RD 4895 Auto-95, pero Agnion desconoce los detalles específicos. Por último, James le pregunta dónde está el asesino que mató a su familia. Agnion dice que un tal McCurse le presentó al asesino. McCurse es un traficante de personas de segunda categoría que actualmente vive en México. Así, la lista de venganza de James suma varios nombres más. Finalmente, James le inyecta una sustancia en el brazo a Agnion. Antes de marcharse, prepara la escena para que parezca que Agnion murió de una sobredosis. A estas alturas, la verdad va saliendo a la luz poco a poco. James no ha cesado en absoluto en su determinación de vengar a su familia y a sus compañeros. Antes de partir hacia México, queda con Ben en la cima de una montaña. Saca la lista y le dice a Ben que cuando James encuentre a Steven, la verdad sobre la muerte de su esposa e hija será revelada. Y cuando encuentre a McCurse, podrá dar con el asesino. James está decidido a hacer pagar con su vida a quien destruyó su familia. El siguiente objetivo de James es el traficante de personas McCurse. Es un multimillonario adinerado en México. Cada mañana al despertar, lo primero que hace es comprobar si las acciones de su empresa han subido. Antes de ir a trabajar, tiene que fotografiar su mansión y publicarla en las redes con un me gusta. Solo después de esto, McCurse se sube a su superdeportivo y se dirige a la empresa. No sabe que ya tiene a la muerte pisándole los talones. James lleva tiempo escondido en el camino que McCurse recorre a diario. Apunta con precisión y le acerca a McCurse y le saca del bolsillo un teléfono cifrado. Usa el rostro del sujeto para desbloquearlo y extrae los datos del dispositivo. Una vez que James obtiene la información deseada, se la envía inmediatamente a Ben. Ben identifica rápidamente al asesino. El grupo de James se reúne en la cima de una montaña en México. El tío de James lo ayuda a localizar una empresa de seguridad local. Descubre que existe una organización local dedicada a entrenar sicarios. Hace unos días, 2 miembros de la organización salieron a cumplir una misión, pero solo uno regresó, y además tenía una herida en la mano. Es muy probable que esta persona sea el verdadero asesino de la esposa e hija de James. Entonces todos discuten cómo eliminar al objetivo. El equipo de seguridad propone emboscarse a 200 metros de la organización. Esperarán a que los miembros salgan y atacarán por sorpresa. De esta manera, todos estarán a salvo y podrán encargarse del objetivo. Pero James rechaza esta idea. Según él, un solo disparo no es suficiente para matar al enemigo. Sin embargo, el tío de James señala que la visibilidad allí es excelente, así que pueden apuntar con precisión sin ningún obstáculo. Además, quien propuso esta táctica perteneció a las fuerzas especiales, así que James no debería dudar de su estrategia. Pero James insiste en observar de cerca y actuar directamente. Al ver que James está decidido a hacerlo a su manera, los demás iban a aconsejarlo de no actuar por impulso. Pero al recordar todo lo que le ha sucedido, finalmente aceptan su táctica de asalto directo. Cuando James está desplegando el combate, de repente se siente mal y se desmaya. El tío llama a un especialista médico para que lo examine. El doctor dice que su situación es muy grave. Si el tumor es benigno, solo necesitaría medio año de tratamiento para curarse por completo. James le pregunta al doctor qué pasaría si no se trata. El doctor responde con franqueza que tendrá que soportar un dolor intenso cada día. Finalmente, James solo le pide una medicación que pueda aliviar los síntomas temporalmente. Por la noche, todos sus amigos le aconsejan aceptar el tratamiento. Ellos se encargarán de la venganza en su lugar. Pero inesperadamente, a James no le importa en absoluto su propia vida. Dice que ya no le queda nada, así que tampoco tiene motivos para seguir viviendo. Por eso, James hará lo que sea para acabar con quien le arrebató todo. Al escucharlo, nadie insiste más. Todos se dan la vuelta y se marchan. Finalmente, en la habitación solo queda una mujer que quiere decirle unas palabras. Le dice que James también es familia para ella y para los demás. Si después de mañana sigue con vida, le pide que acepte el tratamiento. Dicho esto, la mujer también abandona la habitación. James se queda solo, reflexionando. Llega rápidamente el momento de la operación del grupo de James. Hoy cae un aguacero. Un guardia de la organización de sicarios baja la guardia y James lo estrangula. Después, esta escena se repite por toda la organización. Afuera, Ben y James rodean rápidamente a 4 sicarios por la retaguardia. Después, Ben enciende el walkie-talkie de un guardia para atraer la atención del enemigo. James avisa a su compañero que está emboscado en posición elevada para que dispare en apoyo. El compañero abre fuego de inmediato y mata a uno. Tras un feroz enfrentamiento, James elimina a todos los que tiene delante. Todos los miembros del grupo de James están entrenados profesionalmente y son altamente competentes.
James avanza con el arma en mano. Su compañero se lanza a arrojar bengalas dentro de la casa. A continuación, se despliegan ordenadamente en distintas posiciones de fuego. Reprimen al enemigo por completo en poco tiempo. Este grupo de sicarios no resulta ser rival para el equipo de James. Desde la posición elevada llueven los disparos sin cesar. Los sicarios corren aterrorizados por todas partes y van cayendo uno a uno ante el grupo de James. Finalmente, el equipo de James entra en una habitación donde están encerrados muchos niños secuestrados por los sicarios. Los sicarios planeaban convertir a los niños en nuevos reclutas, pero ahora 2 de ellos los usan como rehenes. James y Ben se miran y comprenden al instante la intención del otro. Los dos disparan simultáneamente y eliminan a los 2 captores. Continúan avanzando hacia el interior. Finalmente, encuentran a un hombre con el brazo vendado. La feroz batalla continúa. James y Ben siguen atacando sin descanso. Justo en ese momento, Ben recibe un disparo. Por suerte lleva chaleco antibalas. James sigue avanzando solo con el arma. Ben se queda en el sitio para atender su herida. Después recarga y vuelve a ponerse de pie para combatir. Ben dispara un tiro que atraviesa la pared y mata al sicario que les disparó antes. James sigue avanzando con el arma en busca del objetivo. Dentro de una habitación, James ve una mano ensangrentada en el marco de la puerta. Sale de la habitación y rodea por la ventana. Cuando el sicario se da cuenta, ya es demasiado tarde. James le dispara de inmediato en el hombro. James lo arrastra hasta el interior de la fábrica. Lo cuelga en alto. James saca un hacha de combate de su espalda y la clava directamente en el abdomen del sicario. Así, el sicario muere en una agonía extrema. El sicario ha sido ejecutado por las propias manos de James, pero en su interior no se siente ni un ápice mejor, porque su plan aún no está completo. Mientras su camino de venganza no haya terminado, James no se detendrá jamás. Al día siguiente, James decide abandonar México. Antes de partir, le deja a su tío el rifle de francotirador favorito de su padre. Como regalo de agradecimiento, como James no quiere involucrar a nadie más, decide no llevarlos consigo. Solo se lleva a Liz, que sabe pilotar aviones. Ella lleva a Jaime a San Francisco para buscar a Steven. Pero, ¿quién es Steven exactamente? ¿Por qué tuvo que hacerle tanto daño a James? James llega a San Francisco para preparar su operación de venganza. La sede central de Capstone Industry, propiedad de Steven, está custodiada por un equipo de seguridad profesional. Así que James decide hacer lo contrario, emboscarse en el camino que Steven debe recorrer para entrar y salir de la empresa. Allí hay mucha gente, así que nadie pensaría que se atrevería a actuar en ese lugar. A continuación, James comienza un largo periodo de vigilancia para determinar los hábitos diarios de desplazamiento de Steven. Casualmente, ve a 2 agentes del FBI entrar en el edificio de Capstone Industry. Sin duda, esto traerá un gran cambio a su camino de venganza. El agente Tony y el agente Wilson están allí para investigar. Tony ha descubierto en su investigación que el sicario al que James mató al lado de la carretera era un subordinado de Steven. Siguiendo las pistas encontradas, Tony cree que se avecina un enfrentamiento entre Steven y James. Por lo tanto, para capturar a James, ambos han venido aquí con la intención de colocar a alguien dentro del edificio Capstone de Steven, pero Steven lo rechaza rotundamente, porque confía plenamente en sus propias fuerzas de seguridad. Pero casualmente, Katie también se encuentra en el edificio Capstone. Según su investigación, Capstone Industry adquirió la empresa farmacéutica de Mike, una compañía que estaba investigando y desarrollando un fármaco para prevenir el trastorno de estrés postraumático en veteranos de guerra. Steven sometió ese medicamento a ensayos en humanos. Aprovechando sus contactos, Steven administró el fármaco a los miembros del equipo SEAL de James. Este es el proyecto RD 4895 mencionado anteriormente. Pero como el medicamento no estaba perfeccionado, afectó la salud de James y de todo su equipo. Para encubrir la verdad, el equipo de James fue enviado a una misión. Casi todo el equipo fue aniquilado. Desde el principio, aquella misión fue una conspiración. Su objetivo era matar para ocultar este asunto, pero el plan fracasó, porque al final James sobrevivió. Entonces cambiaron de estrategia. Enviaron a alguien a matar a la esposa y a la hija de James. Los médicos del hospital le provocaron alucinaciones de estrés postraumático. Lo hicieron para acelerar el avance del proyecto RD 4895 RDC. Cuando Katie presenta las verdades que ha descubierto ante Mike, este vacila. Katie sabe en su interior que no puede presionar demasiado, así que deja su tarjeta de visita y se marcha. James, desde la puerta del edificio, observa esta red de relaciones tan compleja y también le duele la cabeza. Por eso regresa a la casa segura para reorganizar su plan de combate. En este momento, los síntomas de James empeoran cada vez más. Su mano derecha tiembla constantemente sin control. James no tiene más remedio que aumentar la dosis y acortar los intervalos de medicación. Al mismo tiempo, Mike está sentado en su oficina. Tras una lucha interna, decide contarle toda la verdad a Katie, así que copia la información relevante en una memoria USB.
Katie recibe rápidamente la llamada de Mike. Él le dice que esta noche tienen que verse sin falta, porque quiere sacar la verdad a la luz lo antes posible. Al mismo tiempo, los subordinados de Steven detectan el comportamiento inusual de Mike, así que Steven envía a alguien a matarlo. Por otro lado, James vigila desde la entrada. Descubre que Steven sale del edificio, pero enseguida nota algo extraño. Los guardaespaldas de Steven siempre lo acompañan, y hoy se han separado para actuar por su cuenta. Después de llamar a Liz para confirmar lo que está pasando, decide seguir al segundo grupo. Poco después, Mike y Katie se encuentran en el metro. Primero, él le cuenta toda la verdad. Lo más importante es que hace 2 meses la estructura accionarial de la empresa sufrió un cambio significativo, todo estrechamente vinculado al proyecto RD 4895 que retomamos hablaba. Después de hablar, saca la memoria USB con la información crucial. Justo en ese instante, Katie detecta a una persona sospechosa no muy lejos, tira de Mike y corren hacia la salida de emergencia. Pero llegan un paso tarde, a Mike le vuelan la cabeza de un disparo por detrás. Katie no se detiene y sigue corriendo hacia adelante. El sicario está a punto de alcanzar a Katie, pero ella lo mata primero con la pistola que James le dio. En ese momento está temblando de miedo, pero su seguridad aún no está garantizada, así que tiene que armarse de valor y salir del metro. Nada más subir, Katie nota que un hombre se dirige hacia ella. Camina sacándose un arma del pecho. Katie está tan aterrorizada que no puede moverse. Justo en el momento crucial, el hombre recibe un disparo en la cabeza. Resulta que James ha llegado justo a tiempo para salvar a Katie. Después la lleva a un callejón desierto. James le pregunta a Katie por qué Steven quiere matarla. Entonces Katie le cuenta todo sobre los ensayos del fármaco realizados en él y en sus compañeros. Después de escucharlo todo, el rostro de James no muestra la menor sorpresa. Lo único que le importa es quién está implicado. Katie le dice a James que hace 2 meses Steven extrajo $100 millones de las acciones de la empresa. Creó una serie de empresas fantasma. Los titulares de las acciones de estas empresas fantasma son exactamente los responsables de la muerte de los compañeros de James. Si encuentra a esos accionistas, podrá descubrir quién está involucrado en el caso. Así que James saca apresuradamente su lista de venganza. Quiere que Katie escriba todos los nombres que conoce. Katie intenta que se calme. Le promete que desenmascarará a esa escoria. Pero en ese momento James ya ha perdido toda la paciencia. Mira a Katie a los ojos y sabe que la pista está en su bolso. Así que saca la memoria USB del bolso de Katie y se la guarda. Luego le devuelve el bolso. Después recalca una vez más que no dejará que la justicia se encargue de los asesinos de su familia. Dicho esto, James se sube al coche y se marcha. En el camino, James contacta de nuevo con Ben. Quiere que Ben le ayude a investigar la lista de la memoria USB. Es la lista de todos los beneficiarios del proyecto RD 4895, EZ200, Ben, al escucharlo, siente que el asunto es de enorme magnitud. Intenta convencer a James de que lo reconsidere, pero James se mantiene firme en su decisión. Le pregunta a Ben si puede rastrear a esas personas. Ben suspira y acepta. A la mañana siguiente temprano ya le responde a James. Todos los que James ha castigado anteriormente aparecen en la lista. Los siguientes nombres podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos, porque hay muchas personas implicadas en este caso. James no se sorprende ante la noticia, solo le pide a Ben que le envíe los nombres. Después de colgar, James queda devastado, porque todas esas personas son oficiales de alto rango de los SEAL. Es algo absurdo. Aunque hay mucho en juego, James no retrocederá. Furioso, se prepara para actuar de inmediato. Primero se encargará de Steven, así que le pide a Liz que le compre algunos productos químicos. James quiere fabricar una bomba artesanal para matar a Steven. Como hay demasiados civiles en la zona donde se encuentra Steven, James y Liz elaboran una serie de planes detallados. A continuación, James se encierra en la casa segura y dedica todas sus fuerzas a fabricar la bomba. Llega rápidamente el momento de actuar. Ese día, el agente del FBI, Tony y Katie, se concentran de nuevo en Capstone. Enseguida, Steven sale del edificio, se dirige a su coche rodeado de periodistas. Al mismo tiempo, para proteger a los civiles en la calle, Liz usa su coche para bloquear todo el cruce. Crea un espacio despejado en la zona delantera para evitar víctimas inocentes. Cuando Tony ve el coche de Liz, siente de inmediato que algo no va bien. Tony se apresura a llevar a su gente para detenerla, pero sin darse cuenta cae directamente en la trampa. Cuando todo está listo, James se prepara para detonar la bomba, pero entonces descubre que Katie ha aparecido en el coche de Steven. Justo en ese momento, ella ve a James aparcado frente a Steven, entonces retrocede lentamente. Ahora Steven también percibe que algo va mal, pero ya es demasiado tarde. James pulsa suavemente el botón en su mano y hace volar el coche por los aires. Al otro lado de la calle, Steven, dentro del vehículo, resulta gravemente herido al instante. De inmediato, los guardaespaldas lo rodean. James saca un arma de su bolsa y la ensambla. Cuando sale, se ha transformado en un dios de la guerra invencible que arrasa el campo de batalla. Time to go! Get up!
James dispara sin cesar, eliminando enemigos. En poco tiempo, acaba con todos los subordinados que rodean a Steven. James le dispara en el brazo. Steven, al verlo avanzar con el arma, le suplica clemencia de inmediato. James se acerca y le vuela la cabeza de un disparo. En ese instante, Steven probablemente se arrepiente de todo lo que le hizo a James. Antes de marcharse, James echa un vistazo a Katie, que ha caído al suelo, pero no dice nada para no implicarla. Después contacta con Liz para acordar el punto de encuentro. Dicho esto, roba una camioneta y se marcha. Pero inmediatamente después, muchos coches de policía salen en persecución de James. Por el camino, James llama a Liz para que tenga cuidado, mientras él atrae a la policía en la dirección opuesta. De repente, en una curva, James cae en una emboscada policial. Le revientan los neumáticos con clavos. Sin más remedio, abandona el coche y huye a pie. Utiliza la carrocería como escudo. Después recoge rápidamente el equipo que lleva encima. La inspectora ordena a los policías que disparen a discreción contra James. Cuando cesan los disparos, la inspectora se acerca a comprobar, pero no encuentra rastro de James. Sin embargo, en el suelo quedan manchas de sangre. Esto indica que James está herido. La policía sigue registrando el coche en busca de pistas. Descubren que olvidó sus medicamentos en el vehículo. Por su parte, James se interna en lo profundo del bosque y avanza sin detenerse. Poco después, descubre una cabaña de guardabosques. Se apoya en un árbol para descansar. La sangre gotea sin parar de su brazo. Espera a que la persona se marche y entonces entra en la cabaña. Primero encuentra un teléfono inalámbrico conectado a la línea policial. Luego encuentra un frasco de agua desinfectante. James procede a desinfectar la herida. Al cabo de un rato, ha terminado de atender la herida. Cuando busca los medicamentos en su bolsillo, descubre que se los dejó olvidados. En ese momento su mano ya tiembla. Esto afectará su próximo plan de combate. Sin más opciones, James recoge algunas cosas útiles de la cabaña. Después consulta un mapa para trazar su ruta. Al otro lado, el inspector Tony guía a los perros rastreadores y a su equipo montaña arriba para perseguir a James, pero en ese momento aparecen truenos y relámpagos en el cielo. La lluvia, sin duda, entorpecerá enormemente la persecución. James se refugia en un desfiladero para protegerse de la lluvia. El dolor físico y mental lo atormenta sin descanso. James saca el retrato familiar dibujado por su hija para darse ánimos. Después, con el dedo manchado de sangre, tacha el nombre de Steven, pero en la lista aparecen 3 nombres más. Estos 3 son oficiales superiores del equipo SEAL. Quizás solo la sed de venganza por sus seres queridos ha permitido a James resistir hasta ahora. A la mañana siguiente, Tony despliega un equipo de fuerzas especiales. Pretende que capturen a James en su nombre. Cuando les explica la situación real, todos los soldados de las fuerzas especiales guardan silencio. Tony, sorprendido, pregunta si hay algún problema. Un soldado dice que él y James sirvieron juntos en el ejército, así que sabe perfectamente lo peligroso que es James. Todo este equipo de fuerzas especiales amateur no sería rival para él. Finalmente, el soldado que dijo esto es retenido en el cuartel, porque Tony quiere asegurarse de que cuando el equipo de fuerzas especiales se encuentre con James, estén dispuestos a combatirlo. Después, el equipo continúa sus preparativos previos a la batalla para evitar imprevistos, porque aunque James esté herido, no es alguien con quien puedan lidiar fácilmente. Así, un equipo de fuerzas especiales sube a la montaña en helicóptero para rastrear a James. James los detecta, así que enciende el teléfono a propósito. Inmediatamente, su señal de localización es transmitida a las fuerzas especiales. Los soldados siguen al comandante adentrándose en el bosque. Poco después llegan al punto donde James emitió la señal. Están bien entrenados y con las funciones claramente repartidas, pero nadie imagina que James está justo debajo de sus pies. Enseguida, un soldado descubre que el teléfono de James está colocado al pie de un árbol. Cuando los soldados se acercan con cautela a examinar el teléfono, James tira del detonador que tiene en la mano. Una granada de humo les nubla la visión. Entonces James se levanta de golpe y derriba a uno. Le arrebata el equipo al adversario. Mientras huye, conecta las baterías de la mochila entre sí y luego arroja todo el aparato en un punto del bosque. El puesto de mando, desde la distancia, observa la pantalla y ve que las señales térmicas de James se han multiplicado. No les queda más remedio que enviar a los soldados a comprobar cada punto uno por uno. Cuando varios soldados se acercan a un punto que emite una señal térmica, descubren que es el calor generado por las baterías. Finalmente, James aprovecha el tiempo y escala hasta la cima de la montaña. Pero en ese momento, los soldados al pie de la montaña también llegan corriendo. James apunta con precisión a la cabeza de Tony a través de la mira telescópica. Lo piensa un momento y decide no disparar. Cuando los soldados llegan a la cima, ya no hay rastro de James. Mientras lo buscan, un soldado encuentra un casquillo de balas sobre una roca. Solo entonces comprenden que James podría haber matado a alguien hace un momento, pero eligió no disparar. En ese instante, James está aferrado a la pared del precipicio. Pretende cruzar al otro lado a mano limpia, pero cuando ha recorrido la mitad, su mano derecha empieza a temblar sin control de nuevo. La caída casi le cuesta la vida. Al cabo de un rato, James se incorpora entre el dolor. Por suerte, no se ha roto ningún hueso. Al caer la noche vuelve a llover. James usa el equipo de los soldados para montar una tienda improvisada. Luego enciende una bengala de señales y calienta la hoja de un cuchillo sobre la llama. Soportando el dolor,
presiona la hoja al rojo vivo sobre la herida de bala. El calor extremo cauteriza la herida y detiene la hemorragia, pero el dolor lo hace perder el conocimiento. En su delirio, James regresa al pasado, habla con su esposa a través de la radio de la mesita de noche. Pero después, lo que tiene en la mano se convierte en una radio militar. La persona al otro lado es Tony. Sin importarle las molestias, Tony intenta convencer a James de que deje de matar inocentes. James le dice a Tony que no ha matado a ningún inocente. Cuando James haya eliminado a todos los de su lista de venganza, será cuando se detenga. A la mañana siguiente, los soldados continúan rastreando a James. En ese momento, un soldado saca un dron para localizar su posición. Por su parte, James llega a la cima de otra montaña, abre el mapa para confirmar su ubicación y se prepara para seguir adelante. Justo entonces ve frente a él un bosque calcinado. Se le ocurre un nuevo plan. En el camino, James ve el dron volando sobre su cabeza, levanta el arma y le dispara 2 veces, derribándolo. Después lanza el arma ya sin balas. Continúa avanzando. Al poco rato, James llega a la cima de la montaña quemada, saca todos los explosivos de la mochila militar y los conecta entre sí. Luego los entierra bajo tierra. James agarra el cable detonador y se desliza cuesta abajo. En ese momento, un grupo de fuerzas especiales ya lo tiene rodeado. James sostiene el cable en la mano y amenaza a los soldados para que retrocedan. Su mano derecha tiembla sin parar. Entonces descubre que a sus espaldas también ha aparecido otro grupo pequeño de soldados. James sabe perfectamente que ya no puede retroceder. Después de recordar los momentos felices junto a su familia y sus compañeros, suelta con determinación el detonador que tiene en la mano. La cima de la montaña estalla con una explosión ensordecedora. Provocando un derrumbe, James rueda sin parar hasta llegar al pie de la montaña. Se arrastra fuera del barro con esfuerzo. En ese momento, James sufre un dolor inmenso, pero afortunadamente todavía puede moverse. James mira el río frente a él y se prepara para huir, pero de repente ve una mano que emerge de la tierra. James reflexiona un momento. Finalmente, hace el esfuerzo de sacar a Wilson de entre la tierra. James ve que está al borde de la muerte, pero delante está el camino de escape. Al final, le administra primeros auxilios a Wilson antes de marcharse. Gracias a eso, ella vuelve a respirar. Al mismo tiempo, los soldados de arriba bajan a toda velocidad, pero cuando llegan abajo, ya no hay rastro de James. Solo queda Wilson tendida allí. Por su parte, Lee sigue esperando noticias de James. Ve en las noticias el reportaje sobre el derrumbe, donde dicen que James podría haber muerto. Esto la angustia profundamente. Justo en ese instante, la voz de James suena a sus espaldas. James aún no ha completado su venganza, así que, ¿cómo podría morir tan fácilmente? James logra escapar de las fuerzas especiales. Después, Liz lo lleva sobre el mar. James le da las gracias y salta al agua. Cuando nada hasta la orilla, Ben ya lo espera allí. Los dos inician el plan de venganza definitivo. En otro lugar, después de que los 3 oficiales superiores de los SEALs se enteran de que James ha escapado, se llenan de preocupación. Hogwarts propone aprovechar el tiempo para preparar la huida. Pero inesperadamente, el general Pilar ni se inmuta ante James, pues está al mando de 5,000 marineros y no le teme a nada. Pero mientras Pilar rebosa confianza, James ya se encuentra en las aguas frente al cuartel. Con sus prismáticos, observa cada uno de sus movimientos. Él y Ben ya tienen el plan detallado trazado. Al caer la noche, Hogwarts regresa apresuradamente a su casa. Ya no puede quedarse quieto, pero cuando se prepara para salir por la noche, ve que Ben lo espera desde hace rato en la puerta. En otro lugar, James encuentra al oficial Kane a la puerta de un bar. Los dos empiezan a pelear. Por suerte, James es veterano de muchos combates cuerpo a cuerpo, así que fácilmente le hace una llave al cuello y le tuerce el brazo hacia atrás. Después le inyecta un anestésico en el brazo. Cuando Kane vuelve en sí, su cuerpo está atado a un tronco de 5 metros. El tronco lo mantiene inmovilizado sobre la superficie del agua. James lo castiga usando el mismo método con que Kane lo entrenó a él. Kane también es muy testarudo. Dice que aunque muera no dirá nada. Finalmente, James lo ahoga sin más. Después de que James llega a tierra, Ben ya tiene a toda la familia de Hogwarts atada. James le promete que si Hogwarts le ayuda con algo, dejará ir a sus familiares. Por la seguridad de su familia, Hogwarts acepta a regañadientes. Por otro lado, Katie escribe rápidamente su artículo sobre James. Al terminarlo, contacta con un amigo. Katie le pide que lo publique en internet. El amigo acepta y promete que el artículo será tendencia en 1 hora. Pero Katie espera un largo rato sin que el artículo aparezca. Entonces llama a su amigo para preguntar. Pero él dice que no recibió el archivo que ella envió. Katie de repente siente que algo no va bien. Se apresura a recoger sus cosas para marcharse, pero ya es tarde. Justo en ese momento, la secretaria de defensa se presenta ante Katie.
Entonces Katie comprende la magnitud del proyecto RD 4895 a Arrow. Cuando se da cuenta de que no puede escapar, le envía el nombre de la secretaria de defensa a James. Por la noche, Hogwarts va a ver al general Pilar. No deja de mirar su reloj. Al mismo tiempo, Hogwarts se muestra extremadamente tenso. Saca un teléfono y se lo entrega a Pilar. Del teléfono surge la voz de James. Al principio, Pilar no muestra el menor temor, pues cree que James no puede hacerle absolutamente nada. Pero James le dice con calma que usará 2 bombas para hacerlo volar en pedazos. Nada más decirlo, Hogwarts se abre la cremallera revelando un chaleco bomba. Al ver esto, Pilar finalmente entra en pánico. Le pide a James que se calme. Pilar le dice que detrás de él hay otro cabecilla implicado. Si James lo perdona, le revelará el nombre de ese cabecilla. Pero en ese momento James ya sabe que la secretaria de defensa participa en el proyecto 4895A. Dicho esto, marca el número conectado a la bomba. Una explosión acaba con los 2 oficiales superiores al mismo tiempo. Ahora en la lista de James solo queda un nombre. Este es su objetivo final. Después de que la secretaria de defensa Lila se lleva a Katie, se dirige a su propia casa segura. Allí ha contratado a muchos equipos de fuerzas especiales profesionales. El propósito de Lila es atraer a James hasta allí. Sin registros gubernamentales, podrá matar a James sin que nadie se entere. Pero Lila ha subestimado las capacidades de James. Él llega al perímetro exterior de su casa segura, preparándose para un ataque nocturno. James y Ben detienen el bote bajo el faro lejano. Ben se queda allí con un rifle, proporcionando apoyo a distancia. James se infiltra por el agua hasta la orilla. Los dos se coordinan para eliminar a Lila. Lo que James no sabe es que el equipo de fuerzas especiales liderado por la inspectora también ha llegado para apoyar a Layla. Ya han detectado la posición de Ben. James se lanza valientemente al interior. Todos los que se interponen en su camino caen de un solo disparo. Ben, desde lo alto, revienta todas las luces con sus disparos. En ese momento, James queda acorralado detrás de un árbol. Envía una señal a Ben, que dispara y mata a un soldado de fuerzas especiales en el piso superior. James continúa avanzando. Aprovecha el momento en que el enemigo recarga para eliminarlo con su pistola. Rápidamente, James aproxima la casa segura. La inspectora, por el otro lado, también ha desembarcado. Identifica su posición ante el equipo de seguridad de Layla. Así, ambos bandos unen fuerzas y actúan conjuntamente. En ese momento, James elimina de un disparo al soldado de fuerzas especiales de la puerta trasera. Nada más entrar por la puerta, James gira y salta para matar a otro. Al llegar a la siguiente puerta, lanza granadas de humo para cegar al enemigo. Después entra y no deja de lanzar explosivos. En ese momento solo queda un soldado de fuerzas especiales en la habitación. James lo amenaza para que abra la puerta de inmediato. El soldado obedece, pero al final James lo mata igualmente. Tras entrar en la habitación, Katie se interpone para impedir que dispare. Le dice que ella sin duda desenmascarará a la secretaria de defensa Lila, pero si James la mata, sufrirá un castigo enorme. En ese momento, Lila mira la pistola que hay en el cajón. Katie, delante de ella, sigue intentando convencer a James. Lila sabe perfectamente que si James no la mata hoy, pasará el resto de su vida en prisión. Tras meditarlo bien, toma la pistola con decisión y se dispara en la cabeza. Finalmente, James ha eliminado todos los nombres de su lista. Cuando llegan los refuerzos, en la habitación solo quedan la secretaria de defensa muerta y Katie. James ha desaparecido hace rato, pero en el exterior de la casa segura, la inspectora conoce la inteligencia de James, así que lleva esperando fuera desde hace tiempo. Cuando la inspectora ve a James, le apunta con el arma a la espalda, le ordena que suelte las armas y se rinda. James deja las armas lentamente, pero no detiene el movimiento de sus manos. Coge el equipo de buceo preparándose para marcharse. No hace caso alguno de las amenazas de la inspectora. Finalmente, James se vuelve y dice una sola frase: ella ha muerto. Y el inspector Tony sabe que James es en realidad la víctima de todo esto, así que baja su arma y deja que James se marche. Al final de la película, Katie publica la verdad ante todos. Justo entonces recibe un mensaje de James. Resulta que la verdad aún no ha salido completamente a la luz, porque Katie todavía no ha descubierto quién está detrás de la empresa que recibió el dinero. Duda un momento, pero finalmente le envía el último nombre a James. En un punto secreto del mar, Ben vuelve al barco después de hacer surf. Nada más bajar a la cabina, James aparece de repente a sus espaldas. Resulta que el último nombre que Katie envió es Ben. James le pregunta a Ben si lo hizo por dinero. Ben entonces revela la razón. Resulta que el general Pilar le dijo que James y los miembros de su equipo tenían tumores cerebrales y no vivirían mucho tiempo. Ben pensó que era preferible que el equipo de James muriera en el campo de batalla antes que sufrir una muerte dolorosa en una cama de hospital. Por eso, Ben proporcionó información falsa al equipo de James, lo que causó la muerte de casi todos. Y el dinero que Ben recibió no lo gastó ni un solo centavo. Después de aquello, Ben tampoco volvió a participar en el proyecto RD 4895, Hero. En la escena final, James levanta el arma y apunta a la cabeza de Ben. Pero lo siguiente que se ve es a James sentado solo en el barco, contemplando el retrato familiar ya
lleno de nombres. Besa el dibujo de sus seres queridos y lo arroja al mar. Parece que al final James le perdona la vida a Ben, porque todos los que aparecen en la lista y mueren en la película tienen su escena de muerte claramente mostrada. Solo Ben carece de una escena definitiva. La película de hoy termina aquí. Nos vemos en los próximos videos.